Buenas tardes a todos. Soy Lily Nichols, soy la embajadora de Canadá aquí en Panamá. Y para mí esta tarde es un gran placer, verdaderamente es un sueño poder introducir a este grupo de escritores latino-canadienses que participen en la Feria del Libro de Panamá. Es la primera vez que Canadá participa en la feria. La feria es uno de mis eventos favoritos de todo el año. Me encanta ir a la feria, normalmente tocar los libros, olerlos, ir a tomarme un chicheme en la parte de atrás del centro de Atlapa y conocer amigos, hablar con amigos. Este año, por la pandemia, esa parte no es posible, pero sí, afortunadamente, se ha organizado una feria virtual fabulosa. Realmente quisiera felicitar y agradecer a los organizadores, especialmente a Ela Soto, a quien ha hecho esto posible. Y como les digo, este año es especial para Canadá porque introducimos por primera vez nuestra participación en la feria. Esta vez tenemos con nosotros escritores asociados con la editorial canadiense Mapalé. Es una editorial que se enfoca en temas de justicia, de derechos, de cultura, escribe en varios idiomas, es multilingüe. Y los autores que van a hablar hoy, yo voy a dejar que Silvia Alfaro, que es la editora de Mapalé, nos introduzca. Diego Kramer, Alejandro Saravia, Carmen Rodríguez, y Silvia, entre paréntesis, como la editora de Mapalé, no solo es una editora, es una arquitecta, es una promotora en la cultura, es una gran amiga, es alguien que hace una gran contribución a la promoción de la cultura latina dentro de Canadá y más allá. O sea que estamos muy honrados de tenerlos con nosotros hoy. Y Silvia, te cedo la palabra a ti. Muchísimas gracias, embajadora, por esta invitación. Ha sido un placer poder preparar esta charla que vamos a tener esta noche. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo la embajadora, soy Silvia Alfaro, directora de la editorial canadiense Mapalé Artes y Letras, y es un honor para mí estar presente hoy en la Feria Internacional del Libro en Panamá, y además por primera vez de manera virtual. Quiero felicitar a la Cámara Panameña del Libro por este gran esfuerzo que han hecho para no interrumpir esta feria tan importante. Y quiero agradecer especialmente a su excelencia, la embajadora de Panamá, de Canadá en Panamá, señora Lily Nichols, por esta generosa invitación para que la editorial Mapalé comparta con todos el trabajo que hemos realizado por 16 años promoviendo la literatura latino-canadiense escrita en español. Como comenté, Mapalé Artes y Letras ha promovido la literatura latino-canadiense desde el 2004 y ha sido un reto increíble, sobre todo porque publicamos principalmente en español, en un país cuyas lenguas oficiales son el inglés y el francés. El libro más reciente que publicamos es esta antología de microrrelatos en la que participan 60 escritores, de los cuales 51 son latino-canadienses. El antologador es el escritor chileno-canadiense Ramón Sepúlveda. Esta antología nació para celebrar el 15º aniversario de la editorial y para cerrar un capítulo de Mapalé y comenzar uno nuevo. Para esta charla tenemos un grupo muy especial de 3 escritores que hacen parte de la antología. Ellos son Alejandro Saravia, Carmen Rodríguez y Diego Kramer, quienes han trabajado por muchos años en la promoción de la literatura en Canadá. Quiero que conversemos más sobre sus experiencias en este medio y que ustedes que nos escuchan hoy conozcan la calidad humana que hay en los escritores que hacen parte de Relatos Entrecruzados. Una de las razones por las cuales quise invitarlos a este conversatorio es porque ellos son activistas en diversas áreas como los temas sociales, derechos de la mujer, del medio ambiente, de los indígenas,
y otros asuntos igualmente importantes. Así que hoy ellos están representando a los escritores latinocanadienses en la FIL Panamá 2020. Así que muchas gracias, Carmen, Diego y Alejandro, por aceptar esta invitación. Como el tiempo es breve y vamos a tratar varios temas, será como una pincelada que sirva de motivación para conocer a los escritores latinocanadienses. Así que los invito a adquirir a todos Relatos Entrecruzados en la casa editorial y simplemente pueden ir a editorialmapalé.com. Voy a hacer una o dos preguntas a cada uno dependiendo de cómo nos va con el tiempo y vamos a comenzar con, quisiera saber si Alejandro Saravia llegó. Quien no lo veo, bueno, vamos a comenzar con Carmen Rodríguez. Carmen es educadora, periodista y escritora bilingüe chilena-canadiense. Ha vivido en Vancouver desde 1974. Su obra literaria comprende novela, cuentos cortos y poesía. En 1988 ayudó a fundar la revista bilingüe Aquelarre, la cual se especializaba en mostrar el trabajo literario y cultural de mujeres latinoamericanas y canadienses y al mismo tiempo ofreciendo una plataforma para un análisis en profundidad de los problemas sociales que afectan a muchas mujeres. Carmen ha sido miembro electa del Consejo Nacional de la Unión de Escritores de Canadá, donde ha dado voz a escritores tradicionalmente marginados y ha abogado por políticas más equitativas para la comunidad literaria. Carmen dice que para ella la escritura y el activismo van de la mano, que escribir es protestar, recordar, dar testimonio, denunciar, provocar y proponer, que escribir es utilizar la herramienta, el arma llamada lenguaje en busca de la justicia, para que el horror se convierta en belleza, la vergüenza en dignidad y el engaño en verdad. Así que, Carmen, es claro que todo esto es lo que te ha llevado a escribir lo que has escrito y publicado, pero cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Es un gran honor estar en compañía de tanta gente linda como Silvia, como Diego, como Alejandro, como la embajadora y todos los otros que no veo, pero que también deben ser muy lindos. Yo no siempre quise ser escritora. No soy una de esas personas que cuando era chica le preguntaban, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y yo primero decía que quería ser futbolista, después que quería ser bailarina, que quería ser música, en fin. Y así, y es verdad que todas esas cosas las hice a través del tiempo, y también a través del tiempo siempre escribí. Pero era una actividad muy privada, muy de contarme yo solita algunas cosas. Después del 11 de septiembre, de la dictadura, del golpe que comenzó la dictadura de 17 años de Pinochet, yo me integré de manera activa en la resistencia, en el movimiento de resistencia, desde acá, desde Canadá y luego desde un país fronterizo con Chile. Luchamos mucho por derrocar la dictadura, lo cual sí sucedió a finales de los 80, cuando se reemplazó la dictadura por una democracia muy tibia y no muy democrática. Eso me propulsó a seguir escribiendo, a tomar la pluma realmente de nuevo, de manera más seria, y a tratar de publicar lo que escribía. Porque
yo había sido formada como educadora por Paulo Freire, quien estaba en Chile en los años 60, y esa filosofía educativa fue lo que siempre guió mi trabajo pedagógico. Entonces yo ya sabía que el lenguaje que generalmente se presenta como un instrumento neutral con el solo fin de servir a la comunicación, no era solo eso o no era eso, sino que realmente el lenguaje es un arma muy poderosa que los opresores han utilizado por siglos para dominar, pero que también es un arma que los oprimidos y aquellos que nos unimos a los oprimidos podemos usar como un arma de liberación. Entonces así fue que decidí buscar quién pudiera publicar mi trabajo acá en Canadá. Y como tú bien decías, Silvia, como yo lo digo, como repetías lo que digo en mi sitio web, en mi caso, escribir se transformó entonces en una nueva manera de hacer activismo. Mis 3 primeros libros, por ejemplo, tienen como contexto la historia de Chile de los últimos 50 años. Tratan de cómo esa historia influye en la vida de los individuos y cómo esos individuos influyen en el curso de esa historia. También tratan del exilio, del desarraigo, de los desafíos de comenzar una nueva vida en un nuevo país y en un nuevo idioma. En fin, y la novela que acabo de terminar y que será publicada en el 2021 se remonta un poco más atrás a la primera mitad del siglo XX en Chile. Entonces, claro, como bien decías, Silvia, para mí escribir es protestar, es proponer, es contar las historias que generalmente no han sido contadas. Excelente, muchísimas gracias, Carmen. Siempre es un placer leer lo que escribes. Gracias. Bueno, vamos con Alejandro Saravia, quien es autor boliviano-canadiense y vive en Brossard, Quebec. Alejandro estudió literatura en la Universidad de Montreal y trabaja como periodista. Su obra literaria comprende novela, cuentos y especialmente poesía. Alejandro es uno de los fundadores de la revista literaria The Apostles Review, la cual nació en diciembre del 2007. Alejandro publicó en 2003 su novela Rojo, Amarillo y Verde, donde el protagonista inmigra a Canadá después del golpe de Estado de 1980 en Bolivia, y años más tarde el protagonista escribe sus terribles experiencias vividas durante el golpe de Estado. Esta novela convirtió a Alejandro de alguna manera en uno de los latinocanadienses contemporáneos dedicados al tema de la inmigración y la construcción de identidad en un contexto multicultural. Sin embargo, quisiera comenzar hablando de poesía, ya que también es un experto en la materia y con una producción bastante amplia. Alejandro, cuéntanos cómo es el panorama de la poesía canadiense en español actualmente y cuáles son los espacios de difusión que tiene. Silvia, muchas gracias por la invitación y gracias a todos quienes han hecho posible este encuentro. Para hablar justamente de la poesía en Canadá, nada mejor que justamente salir afuera y ver justamente uno de los primeros elementos que tocan los textos de la poesía actual canadiense, que es esta forma de integrarse, de reconocerse en ese terreno, esto que ven ver detrás de mí tan agradable, tan
tan bucólico. En invierno es un hielo que dura desde octubre hasta febrero, marzo. Entonces, la poesía latinoamericana es yo habría que partir no tanto de la cuestión identitaria, sino de lo que se plantea como identidad, que es el hacer. Es decir, es una poesía que ha servido primero para reconocerse dentro de la lengua, segundo, en sus primeras generaciones, es decir, quienes vinieron de los golpes de Estado en América Latina, era una forma de buscar participar en esa lucha por la democracia, en ese enorme dolor social. Entonces, es una poesía más bien volcada hacia el interior, mirando, por ejemplo, Gonzalo Millán publica en Ottawa y en Montreal libros que aún con los pies puestos en Canadá, él está pensando en Chile, está escribiendo en Chile. Digamos que en su principio es una generación que está mirando hacia América Latina. Actualmente hay una poesía que busca entrar en diálogo con los registros poéticos tanto del Canadá inglés como del Canadá francés. Y cuando se habla de poesía latinoamericana, quizá habría que ir un poco más allá, porque esta categoría latinoamericano es una invención, es un discurso que sirve para organizar categorías. Pero en los hechos hay poetas, por ejemplo, muy latinoamericanos que no han nacido en América Latina ni tienen la lengua española, el castellano como lengua materna. Es decir, que la poesía latinoamericana tiene esa gran flexibilidad de poder recibir la poesía, por ejemplo, de Claude Beausoleil, un poeta que acaba de fallecer en Quebec, de José Aquilán. Hay poetas en Vancouver que han escrito en los años ya 70 unos textos. Pat Caldwell, creo que es una poeta que escribió sobre Chile, sobre Neruda, ya en los años 70. Entonces, es una poesía que está viva, tomando en cuenta, obviamente, que ya si en América Latina los países que más leen son, por ejemplo, Chile, con aproximadamente 5 libros por año, también está Argentina, México, que lee al año en promedio como 2 libros, quizá 3. Entonces, la poesía también tiene ese rasgo de que es muy minoritaria, una literatura que tiene una audiencia muy restringida, y esto se refleja también en las prácticas de distribución de la poesía. Hay editoriales como Mapalé o Lugar Común o Letana Blanca o algunas otras más que son esfuerzos sobrehumanos para presentar estos textos. Y sobre todo un rasgo, y para acabar, la poesía es un lugar de encuentro. En muchas ciudades en Canadá se llevan a cabo lecturas, presentaciones, veladas poéticas, en las que la poesía es sobre todo una forma de ser, una forma de interactuar y una forma de encontrarse. Entonces, dejando de lado cualquier criterio estético o de evaluación crítica, la poesía es una herramienta de construcción identitaria en un contexto en el que tiene que dialogar tanto con la poesía inglesa como francesa en Canadá. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, yo quisiera comentarles a todos que yo conocí a Alejandro en un seminario literario en Montreal en el 2004, cuando estábamos comenzando con la revista Mapalé, Artes y Letras, y él fue uno de los primeros colaboradores de la revista con este artículo de 230 años de español en Canadá. Así que estoy muy contenta de que casualmente participaste en esta primera revista y en unas que siguieron, y también en el último libro que hemos publicado con un microrrelato. Y una frase para concluir. Justamente mencionas ese artículo y de lo que se trata, el trabajo de la poesía en español en Canadá es justamente de cuestionar ese dualismo inglés-francés en la literatura y en la producción
textual en esta parte de América, porque el español, como dices, tiene más de 200 años de presencia acá y sirve no solamente para refrendar los derechos de los pueblos indígenas en Colombia Británica, donde las demandas de los indígenas son sustentadas a partir de textos escritos en español ya en el siglo XVIII por mexicanos, por peruanos, es decir, que el español no es una lengua que llega el 73 con el golpe de Chile, sino que es una lengua que llegó mucho, mucho más antes. Sí, muchas gracias, Alejandro. Bueno, ahora seguimos con el escritor Diego Kramer. Diego estudió cinematografía y trabajó en producción de cine y televisión durante 8 años en Argentina. Y desde que emigró a Canadá en 1999, obtuvo títulos en Bellas Artes, Periodismo y Relaciones Públicas en Montreal. Trabajó en la industria del cine durante 6 años y como periodista radial durante otros 6 años. Desde el 2012 ha trabajado como gerente de comunicaciones y portavoz francés de la campaña ártica de Greenpeace Canadá. Ha publicado cuentos en español y en francés y es cofundador y es el editor de la revista literaria The Apostles Review, que publica la literatura hispano-quebequense e hispano-canadiense. Esto da para otra charla. Bueno, el microrrelato de Diego en la antología Relatos Entrecruzados se titula Ladrones de Bicicletas. Este microrrelato es un relato contundente desde mi punto de vista y personalmente, pues a mí me gustó mucho porque en muy pocas palabras abarca todo un universo y por eso quise que fuera el primero en la antología. Aquí está. Así que, Diego, yo estoy segura que a todos les gustaría saber por qué elegiste hablar de la censura y de las prohibiciones sociales en un formato tan corto como es el microrrelato. Y creo que sería bueno que leyeras el microrrelato antes. Muchísimas gracias al festival, al editorial, a la Embajada de Canadá en Panamá. Silvia, invitaría a alguno de ustedes a leer el microrrelato porque no tengo el libro conmigo hoy. No es problema, creo que ustedes lo pueden leer muy bien. Voy a responder antes a tu pregunta. Bueno, Ladrones de Bicicleta obviamente hace referencia al título de una película famosa italiana, uno de los grandes íconos del realismo italiano, una película de Vittorio De Sica, de los años 50, donde se narra la vergüenza de tener que cometer un acto criminal por necesidad y la censura social que viene con eso. La razón por la cual yo escribí este relato en forma de microrrelato no es muy diferente de la razón por la cual lo hubiera escrito en forma de cuento largo o de novela. Las derivas identitarias de los últimos 10 años del planeta, diría, me parecen un tema de inquietud mayor, del cual nosotros somos testigos y me parece que no deberíamos, bajo ninguna circunstancia, llamarnos a silencio. Me parece que es un tema que hay que denunciar y que hay que debatir. Es un tema extremadamente complejo, que suscita pasiones, sobre todo en la sociedad que yo elegí para vivir, que es la sociedad francófona quebecoise. Y yo quería simplemente aportar una perspectiva más para un pequeño número de lectores y dar mi punto de vista, que es muy simple, y es la pretensión de silenciar otras culturas en cierta manera un acto criminal. Y proponer una visión quizá más constructiva, que creo se desprende de esas pocas líneas, y es que el aporte de las culturas a una cultura anterior, hegemónica o dominante, tiene que ser considerado siempre como un aporte positivo y no como una amenaza. Simplemente quería aportar un grano de arena a ese debate de una manera constructiva en un momento de la historia de Canadá y de América del Norte que es serio, donde hay derivas identitarias que amenazan la seguridad física de las personas
y donde creo yo la literatura tiene un rol que jugar. Es en cierta manera inquietante ver lo que pasa con las derivas identitarias a nivel de las noticias, de la realidad, pero reconfortante ver la respuesta de la literatura y la respuesta de los lectores. En este momento, la venta de libros sobre el racismo sistemático, sobre las cuestiones identitarias, sobre las cuestiones de género, las librerías están agotadas. La gente tomó esta pandemia como una oportunidad también a través de la lectura, quizás motivada por las terribles imágenes de violencia racial que nos llegaron desde Estados Unidos, tomó la decisión de leer y de informarse. Los libros están agotados en este momento, incluso los libros de autores autóctonos canadienses. Hay que esperar 1 o 2 meses para conseguir una copia. Es una señal de salud de nuestra sociedad haber reaccionado de esta manera, y espero yo que sea un síntoma de salud también haber reaccionado a esta situación con un cuento. Sí, esperamos que así sea. Bueno, a mí me hubiera encantado que tú lo leyeras. Es más, tengo el video de ti leyendo. Si hubiera sabido, pues lo hubiera puesto, pero como ahora no lo puedo buscar, voy a leerlo. Sin embargo, lo voy a subir al canal de YouTube, así que todos pueden escuchar el cuento Ladrones de Bicicletas, leído por Diego Kramer, en el canal de YouTube Mapalé, Artes y Letras. Bueno, Ladrones de Bicicleta. El lunes nos despertamos con la noticia de que la música gitana había sido prohibida por su rebeldía. El martes nos despertamos con la noticia de que la danza flamenca ya era ilegal por su exceso de sensualidad. El miércoles nos despertamos con la noticia de que la pintura antillesa había sido retirada de los museos por su exceso de verdad. El jueves, por la mañana, nos entristeció enterarnos de que los libros de poesía árabe serían destruidos por su insolencia. El viernes fue un día sombrío. Las películas del neorrealismo italiano ya eran solo cenizas. El sábado terminaron de demoler las esculturas de todo el mundo para construir con sus restos nuevos muros. El domingo, 1.000 millones nos rebelamos. Bailamos, bebimos, cogimos, pintamos con colores chillones, hablamos en lenguas prohibidas, y como olvidamos las reglas más básicas de la vida en sociedad, robamos muchas bicicletas sin soltar ni una sola lágrima. El lunes siguiente nos encerraron y nos prometieron un castigo ejemplar en nombre de la mayoría, dijeron. Entonces, gracias, Diego, por este cuento excelente. Gracias y gracias por leerlo también. Bueno, vamos con la segunda pregunta para Carmen. Carmen, tú te defines como una escritora bilingüe. ¿Nos podrías explicar el proceso y las experiencias que te llevaron a concluir que eres una escritora bilingüe? El micrófono. Sí, cómo no. A comienzos de los años 90, yo formé parte de un taller literario en inglés con varias otras escritoras de aquí de Vancouver, de diferentes ancestros. Y nos reuníamos una vez por mes. Entonces, para mí era una tarea esta de andar buscando quién me tradujera lo que yo iba a presentar en ese taller al mes siguiente. Y claro, había amigas y amigos que me ayudaban y que traducían mis cuentos o mi poema o lo que fuera que iba a presentar yo. Pero de alguna manera, aunque eran buenas traducciones, yo nunca me quedaba contenta. Era como que les faltaba algo, como que no reflejaban realmente lo que yo había dicho en castellano. Y comenté eso un día en el taller y los otros participantes me dijeron, ¿y por qué no los traduces tú misma?
ay, que no, que mi inglés y que nunca sé si es on o in o at o qué sé yo. Me dijeron, no seas tontita, prueba. Y bueno, empecé a probar, pero lo que pasó fue que no muy mucho después me di cuenta de que realmente no estaba solo traduciendo, sino que me disparaba yo en inglés. Por ejemplo, estaba traduciendo un cuento y en un momento dado la palabra que había encontrado para traducir lo que había dicho en español, me lanzaba por otra tangente y seguía yo escribiendo esto nuevo en inglés. Entonces me daba cuenta de que, bueno, ahora iba a tener que traducirlo de vuelta al castellano para agregárselo a la versión castellana. Y así fue como uno de mis libros, que en inglés se llama And the Body to Remember With, y que en castellano se llama De Cuerpo Entero, fue escrito yendo y viniendo entre los dos idiomas. Las traducciones o las versiones, porque no son traducciones, son recreaciones, son fidedignas la una de la otra, pero teniendo en cuenta los públicos lectores, también hay ciertas cosas en los dos libros que son diferentes. Algunos de los títulos, por ejemplo, de los cuentos. Hay un cuento, por ejemplo, que en castellano se llama El último encuentro, aduciendo al tango, El último encuentro, no, al tango Malena, donde se habla del último encuentro. En Canadá, el concepto del tango como una forma musical nostálgica, a veces trágica, no existe. Ese conocimiento no es parte del imaginario canadiense. Lo que es parte del imaginario canadiense en cuanto al tango es un baile sensual donde las parejas van por aquí y por allá con sus... haciendo unos pasos muy estilizados. Entonces, obviamente que El último encuentro como título de ese cuento en inglés no iba a funcionar. Ahora, el cuento mismo también tiene un contenido de resistencia. Habla de una mujer que está en Chile en la resistencia clandestina y que echa de menos, extraña Vancouver y a sus amigos. Y encontré una palabra en inglés que realmente me gustó mucho, que es trespass. Trespass como transgredir, como transgresión, como do not trespass en una muralla o en una puerta donde te prohíben entrar. Y ese fue el título que elegí para el inglés. Lo que le puso el énfasis al cuento en otra parte, aunque el cuento mismo es igual al del español. Entonces sí, desde ese entonces he seguido escribiendo de esa manera, con ese método que yo le llamo el método de balancín, de ir y venir. Y a veces empiezo en inglés, a veces empiezo en castellano, pero siempre en algún momento del proceso, por ejemplo, si me quedo trancada y no se me ocurre cómo seguir, decido, ok, voy a recrear este texto en el otro idioma y eso me impulsa a seguir adelante. Muchísimas gracias, Carmen. Es muy inspirador todo lo que nos cuentas y bueno,
Esto da para muchas charlas en realidad. Ojalá pudiéramos hacer muchas más pronto. Bueno, la segunda pregunta para Alejandro. Como decía al principio, tú te has convertido en un especialista en el tema de la inmigración y la construcción de identidad en un contexto multicultural. ¿Nos podrías decir cuál es la identidad actual que tú percibes en los latinocanadienses y cómo esto influye en su producción literaria? Sí, bien, la identidad es un tema que está, es un discurso que sirve fundamentalmente para definir un nosotros y un los otros. Si vamos a Panamá, por ejemplo, hay personas dentro de la capital panameña que se identifican de una forma que no va a coincidir con otros ciudadanos en otra parte de la ciudad. Yo vengo de Bolivia, un país que nacido del romanticismo político, 1825, y que tiene una diversidad de culturas en conflicto, como se puede ver en la actualidad, un conflicto de visiones de mundo. Y lo mismo ocurre en Canadá. Por ejemplo, la visión de mundo de los Wet'suwet'en en Columbia Británica va a ser distinta a los francófonos que viven en un barrio rico, por ejemplo, de Outremont, aquí en Montreal. Entonces, cuando nos acercamos a la comunidad latinoamericana, o sea, hay que definir que quizá la mejor herramienta para entender esta comunidad sería a partir de lo que hacen. Porque, por ejemplo, una de las batallas que, como decía Carmen Rodríguez, es que si escuchamos un tango, Malena canta el tango, o este gran tango sur canta Roberto Goyeneche, pues la carga, la carga semántica de esos objetos culturales no son comprendidos por los canadienses, que tienen otras. Por ejemplo, un canadiense quizá va a estar más cerca a las canciones de Leonard Cohen, por ejemplo, o los blues, que son espacios, o sea, creaciones, o sea, objetos que permiten una conexión mucho más amplia a otras formas de entender el mundo. Entonces, esto de la identidad inclusive es muy complejo porque inclusive cuando decimos latino canadienses, ¿no? Si se dan cuenta, en el mundo anglófono se utiliza más la palabra hispano. Los jóvenes mexicanos nacidos en Estados Unidos van a transformar la palabra y van a poner, en lugar de hispano, van a dividirla en el hispanic, el temor que le causa al otro, es decir, con una intención reivindicadora. Entonces, la poesía, por ejemplo, que dentro de quienes han llegado de Chile, tiene formas muy concretas que la diferencian de la poesía, por ejemplo, que hacen autores que vienen de América Central. Y hay, por ejemplo, escritores que desde un principio trataron de pasar directamente al francés. Es el caso de Marie-Lou Maillet, por ejemplo. O hay otros autores que van a tratar de abrir un espacio entre el inglés y el francés. Entonces, esto de la identidad es más bien un ejercicio de autorrepresentación que tiene que hacerse constantemente. Digo en un cuento por ahí que un latino es tan caliente o tan frío como lo diga el termómetro que tiene puesto en la boca, pero no va más allá. Entonces, y la cultura dominante, si podemos decir así, es decir, la cultura más que es vehiculada por todos los medios, nos ponen esta diversidad, porque somos parte en Canadá, por ejemplo, en el barrio donde, entre comillas, crecí en Canadá, que es el barrio de Cotener, en la escuela que está a 2 cuadras de casa, hay una escuela que se llama San Pascal Bailón. Y Bailón es interesante porque los latinos dicen Bailón el que baila, pero es un santo. Así que en esa escuela
los niños hablan 67 lenguas. Esto en un barrio de Montreal. Entonces, yo creo que la identidad de una forma, es una moneda de cambio, es una forma de representación. Si yo como latino actúo, me pongo la rosa roja y me abro la camisa y muestro los dos vellos en el pecho, entonces soy un latino al estilo del zorro. Y es más, me ha pasado, por ejemplo, que una vez fui a una farmacia que la señora pronuncia mi nombre completo a llamarme y me dice, votre nom est tellement beau, usted no, comme le zorro. Es decir, su nombre es tan bonito porque usamos dos nombres y dos apellidos, y ella decía que le parecía tan elegante como si fuera el mismo zorro que estaba entrando a la farmacia a comprar algún medicamento. Entonces, la identidad, para concluir, es simplemente una reflexión momentánea de lo que estamos haciendo en un momento dado en el tiempo. Y podemos ser, hay un autor quebequense de origen haitiano, que tiene un libro que se llama Yo soy una cantante japonesa. Es decir, que hay dentro de la literatura esas ideas de esos intentos de replantear una mirada más, quizá más fugaz, porque si pensamos bien, lo único que tiene identidad es una momia egipcia, porque no avanza más en el tiempo, no cambia, no se modifica, no hay nada más que ella como en la agencia de su ser puede hacer. En cambio, nosotros sí vamos cambiando día a día. Podemos argumentar inclusive que Carmen o que yo o que usted, simplemente por razones puramente cronológicas, somos mucho más canadienses que los que tienen un año menos que nosotros. Y es más, noción de inmigrante. ¿Cuándo ¿Cuánto tiempo dura ser inmigrante? Un panameño que llega a Montreal o Canadá y está viviendo 50 años. ¿Será que al cumplir 51 años viene alguien del gobierno y le dice con una torta, a partir de hoy usted no es más inmigrante, usted es canadiense? Entonces, la identidad es un concepto muy, muy peligroso que busca dividirnos, pero al mismo tiempo puede ser también una herramienta que nos permite, como dije en un momento dado, si yo llego con mi identidad, que es una cabeza de cordero, y llego a un país donde la identidad es la cebolla, una sopa de cordero con cebolla es... ¡mua! Sí. Muchísimas gracias, Alejandro. Y vamos a la última pregunta para Diego y la última de este conversatorio. Si nos queda un momentico, la señora embajadora quisiera pedirle a Alejandro que si puede recitar un poco de alguno de sus poemas. Entonces sería después de la última pregunta. Y si alguien en el público, que vemos que hay más de 50 personas escuchándonos, en el chat pueden preguntar. Vamos a ver si nos queda tiempo. Bueno, Diego, con tu larga trayectoria como periodista, escritor, conferencista y editor de una revista literaria, ¿puedes decirnos qué literatura tú ves que consume más los canadienses y en qué plano queda la literatura de las minorías y en especial la escrita en español? Son dos preguntas. La literatura de las minorías y la literatura escrita en español son quizás dos categorías diferentes que se superponen. Es interesante la evolución del mercado de lectura en los últimos años. La ficción norteamericana de nuestros vecinos del sur dominó las ventas durante un montón de años y ya no es el caso en 2020. Yo creo que la pandemia le dio a los lectores la oportunidad de explorar un poco más lo que se podía leer, o de cuestionarse un poco más, o de ir a buscar más lejos porque tenían más tiempo. Y es muy interesante ver tanto en las listas de libros más vendidos en inglés y en francés, que los ensayos y los libros de historia han subido, y mucho, si mezclamos todas las categorías, que la literatura autóctona
tiene un lugar más importante, que las literaturas inmigrantes tienen un lugar más importante. Por decir hoy, tomemos el día de hoy como si fuera una Polaroid de lo que está pasando. El libro de la escritora Innu, autóctona Innu de Quebec, Natalia Canapé-Fontaine, Conversaciones sobre el racismo, está tercero en la lista de libros más vendidos en Quebec. Y un libro en inglés que se llama La fragilidad de ser blanco, por qué la gente blanca tiene miedo de hablar del racismo, es el quinto libro más vendido en este momento en la cadena de librerías Chapters, que está especificada en los libros en inglés. Son noticias muy alentadoras y esperemos que tiren hacia arriba también de las literaturas en otras lenguas. Voy a no llamar las literaturas inmigrantes después de todo lo que dijo nuestro colega Alejandro Saravia. Vamos a llamarlas simplemente literaturas en otras lenguas. Pero creo que el pronóstico es optimista. Hay una mayor apertura en este momento de los lectores hacia las literaturas que no son hegemónicas. Muchas gracias, Diego. Nos quedan muy pocos minutos. Si puedes declamar algo muy corto, de unos segundos, a Alejandro, para el embajador y para todos. Voy a leer entonces unos 2 o 3 párrafos de un texto que es el primero de un libro que se llama Montréal, y es un poema dedicado a la muerte de Leonard Cohen, porque cuando recibió el premio del Príncipe Asturias, él contó cómo fue que conoció en Montreal a un guitarrista español que dejó su guitarra, que empezó a tocar música y a cantar justamente porque había conocido a ese guitarrista español en Montreal, y cómo le conmovió tanto la poesía de Federico García Lorca, que al final acabó bautizando a su hija Lorca. Entonces, este texto se llama Poeta de Montreal. Y dice: porque lo acribillaron, su voz se hizo un toro infinito, porque no encontraron su cuerpo de caracol y tinta, su corazón se hizo una guitarra, un pez que se multiplica, mientras nietos y bastardos del caudillo tienen miedo de desenterrar los huesos que cantan, mientras el rey se va a cazar elefantes. Acallado por un himnario de plomos nacionalistas, refugióse en la dormida proa de un barco cruzando el Atlántico pecho para dibujar mejor a sus Bernardas, la cadencia de sus morenos neoyorquinos, un caballo con crines de uranio galopando por la Quinta Avenida, la fosforescente muerte vestida de pólvora en la emboscada a los demiurgos. Herido obrero granadino, fusilada a voz de naranjales gitanos, te guarda el seno de la tierra que sabe que si los muertos no hablan, entonces cantan llenos de semillas, soles y versos niños. Te cuida porque entre tus costillas, en tus bolsillos de tierra húmeda, guardas la raíz de los verbos y sus flores de papel y carbón. Lirios de Granada perfumando Montreal bajo una lluvia de mayo. El aroma de los bagels entre Fairmont y Saint-Viateur es ya campanario, como tocando una guitarra a la distancia. Su voz penetra cuerpos y memorias, una música cargada de augurios por las calles de los victoriosos perdedores. Por las faldas de la montaña, mirando el viejo puerto, la noche viste con reverberos de plata el follaje del Mont Royal, alumbrando las manos, los cuerpos de los que se buscan al tacto, un fulgor de luna en las bocas de los que se muerden en la entrega. Hay tantos peatones que no saben que son poetas en Montreal, convencidos de que el andaluz vive cerca, en un 3,5, que todavía lo ven caminar en verano por el metro Baudry, inventando verbos lunecidos, buscando hembros de brillante torso. Entonces, esos son algunos párrafos de ese texto, que es un poquito más largo, pero es Montreal y es la unión de la poesía. Sí, muchas gracias, Alejandro. Hemos llegado al final de esta conversación que esperamos sea el principio de una relación estrecha entre los lectores del mundo y la literatura latinocanadiense.
Gracias a la Embajada de Canadá en Panamá por la invitación, a la Cámara Panameña del Libro por ser un excelente anfitrión y a los panelistas por su participación. Gracias y hasta la próxima. Gracias.